vamos a dar lugar dentro de esta misma mesa a dos ponencias. La primera de María Teresa Almeida Marrero, contratada predoctoral en el IATEXT de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo el título de su ponencia será Florilegios del siglo XVI y mujer. Bienvenida, María Teresa. Bueno, pues en primer lugar, nada, dar las gracias a los organizadores y al profesor Maestre por contar conmigo para este primer encuentro internacional, Humanismo Transatlántico, y sí quería pedirle disculpas por la voz que tengo, ¿no? Hoy me levanté un poco así que intentaré ser breve. Entonces, bueno, voy a empezar sin más porque no querría retrasarme. Entonces, buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Y bueno, entonces voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la consideración de la mujer en los florilegios latinos del siglo XVI. Mi intervención se va a centrar en el análisis de este tipo de recopilaciones como instrumento de transmisión cultural y moral en el Renacimiento y en cómo configuran y en muchos casos reformulan determinados modelos femeninos heredados de la antigüedad clásica. Entonces, perdón un momento, ahora. Conviene comenzar un poco definiendo brevemente qué entendemos por florilegio, ¿no? Y los florilegios son recopilaciones de extractos, en nuestro caso van a ser de lengua latina y pertenecientes a autores clásicos, que suelen estar organizados, estas recopilaciones, en torno a temas, títulos o secciones temáticas, aunque puede darse el caso de que presenten meramente una disposición alfabética, ¿no? Durante el Renacimiento, estos repertorios constituyeron una herramienta esencial para la enseñanza, la predicación y la elaboración de discursos. No solo transmitían contenido, sino que también contribuían activamente a fijar modelos culturales y morales. En nuestro estudio, los florilegios resultan fundamentales tanto por la valiosa información que ofrecen sobre la recepción de los autores clásicos y también por su valor como espejo que nos devuelve un reflejo de la época, ¿no? En cuanto a los objetivos de nuestra investigación, esto sería, pues, en primer lugar, extraer ideas sobre la situación del matrimonio en el siglo XVI, con especial atención al papel de la mujer y mostrar cómo el ideal femenino de la Roma clásica sigue vigente en este periodo a través de su presencia en los florilegios. Igualmente nos proponemos analizar las ideas y posturas en torno al atuendo y cosmética femenino, así como del ideal femenino de belleza que están presentes en los autores clásicos y, por supuesto, su influencia en la sociedad renacentista. En último lugar, es indispensable para nuestro estudio el análisis de la manipulación elaborada por parte de los compiladores de estos florilegios en los textos clásicos para adaptarlos a sus intereses. De esto, ¿no? En este punto, pues daremos algunos ejemplos durante la ponencia porque nos parece que es lo más interesante, ¿no? Si hablamos de la metodología para este estudio, pues parte de la selección de fragmentos relacionados con los temas que nos interesan. Para ello, en este caso, nos hemos servido del proyecto Esquerta, que es una aplicación desarrollada por el Instituto IATEX de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, institución a la que pertenezco, ¿no? Dicha aplicación contiene una serie de florilegios del siglo XVI y XVII y además posee una herramienta de búsqueda que nos permite localizar fragmentos a partir de términos específicos. Como pueden ver ahí, en nuestro caso hemos trabajado con términos relacionados con el ámbito matrimonial, tales como mulier, matrimonium, uxor, dos, maritus, y también, por supuesto, relacionados con nuestro segundo tema, que es el físico y las cosméticas, tales como forma, ornatus, etc. Y una vez obtenidos y seleccionados los fragmentos más adecuados para nuestra investigación, se ha procedido al cotejo sistemático con los textos originales con el fin de identificar las modificaciones, descontextualizaciones y estrategias de manipulación introducidas por los propios compiladores. Bueno, también habría que mencionar los florilegios de los que hemos extraído los fragmentos, que son básicamente estos. Tenemos en primer lugar el florilegio de Estienne, cuya primera edición data de 1534. De este mismo año es el florilegio de Mayer. Luego tenemos el florilegio de Mirándola,
que aunque esta primera edición es de 1538, realmente es una reelaboración anónima del del propio Florilegio de Mirándola, que data de 1507. Y en último lugar tenemos el de Cherbourg, que es un poquito posterior. Vale, entonces, pasemos en este caso me gustaría analizar algunos ejemplos de esto que he mencionado, de esta manipulación que en muchos casos vemos de mano de los compiladores, ¿no? Podemos decir que en general, primero trataremos algunos ejemplos sobre el tema del matrimonio y luego pasaremos al tema de la cosmética. Entonces, bueno, en general, en los fragmentos relativos al matrimonio se aprecia una concepción profundamente conservadora, caracterizada por la continuidad del ideal femenino romano basado en la fidelidad, la castidad, la modestia y la sumisión, ¿no? Este mensaje se transmite en los florilegios a través de fragmentos procedentes de diversos autores y géneros, en los que se reproduce la defensa de dicho ideal. Sin embargo, en ocasiones podemos observar que dichos fragmentos se someten, como ya mencionamos, a cierta manipulación y descontextualización para adaptarlos a los principios morales de los propios compiladores. La siguiente parte de esta ponencia la centraremos, como ya mencioné, en el análisis de algunos ejemplos en los que se observa este fenómeno. El primero de ellos, que lo tenemos ahí en pantalla, lo encontramos en el Florilegio de Mirándola, que sin duda es el compilador donde encontramos un mayor número de ejemplos de manipulación. Este fragmento que tenemos aquí pertenece al Arte de Amar de Ovidio y ha sido ubicado bajo el lema sobre el matrimonio y el sublema: ni el matrimonio ni el gobierno admiten a dos a la vez, ¿no? El fragmento, lo que dice el texto del fragmento es: los gobiernos y el amor no duran mucho cuando se comparten. Bueno, pues a pesar de que el sublema hace referencia a la inconveniencia del adulterio, si acudimos al texto original de Ovidio, del que se ha extraído este fragmento, observamos que Ovidio en él no está hablando de la fidelidad en el matrimonio, sino aconsejando a aquellas mujeres que deseen tener un amante que se aseguren de que no lo comparten con ninguna otra. Pero esta circunstancia, como vemos, pues aquí no se menciona, ¿no? No se menciona en el fragmento. Bueno, el siguiente ejemplo, perdón, que comparte lema y sublema con el anterior, ¿no? Sobre el matrimonio y de que en el matrimonio y en el gobierno no se admiten dos a la vez. Consiste en un fragmento, pero en este caso extraído del Agamenón de Séneca, en el que se afirma que ni los reinos ni los matrimonios admiten compañía, insistiendo así en la misma idea acerca de la inconveniencia del adulterio. No obstante, una vez más, resulta necesario acudir al texto original con el fin de contextualizar adecuadamente este mensaje o este pasaje. En esta ocasión, se trata de las palabras que Egisto dirige a Clitemnestra cuando intenta persuadirla de que es muy probable que Agamenón regrese a Troya acompañado de una concubina. Conviene recordar que durante la guerra de Troya, Clitemnestra, esposa de Agamenón, inicia una relación adúltera con Egisto, con cuya colaboración terminará dando muerte a su marido en venganza por el sacrificio de la hija de ambos. Así pues, lo que encontramos en el fragmento no es sino el consejo que una mujer adúltera recibe de su amante, quien pretende advertirla del posible adulterio de su esposo, pese a que dichas palabras hayan sido incorporadas al florilegio bajo lemas destinados precisamente a la censura del adulterio. Bueno, y como último ejemplo, dentro de este apartado del matrimonio, tenemos este fragmento perteneciente al Persa de Plauto, que aparece en el florilegio otra vez de Mirándola, bajo el lema sobre la dote y sublema, se valora más la dote de las jóvenes que su fama. En la Roma antigua sabemos que existía la costumbre de la dote, esto es una cantidad de dinero que la familia de la novia daba al novio. Con ello surgió el problema de la uxor dotata, es decir, de la esposa con una cuantiosa dote, puesto que esta circunstancia se pensaba podía hacer dar o cierto poder a la esposa y por tanto ser una amenaza para la posición dominante del marido. Este sistema siguió vigente en el Renacimiento y llegó a convertirse entre las clases medias altas de este periodo en una forma de conseguir estatus, aunque nunca estuvo libre de críticas, como vemos aquí en estos florilegios, ¿no? En el fragmento que nos ocupa se critica precisamente esa excesiva importancia que se da a la dote. Sin embargo,
si acudimos a la obra original, bueno, podemos leer el fragmento que dice: «Calla, necia, ¿es que no ves cómo son las costumbres actuales? La facilidad con que se casan aquí las mujeres, a pesar de su mala reputación, con tal de que lleven dote, no hay falta que cuente como tal». Bueno, si acudimos a la obra original, descubrimos un contexto muy distinto del que nos proporcionan el lema y el sublema. Las palabras, en primer lugar, estas palabras son pronunciadas por un parásito que finge vender a su hija, a su propia hija, como parte de una pantomima destinada a ganar dinero. La joven aquí se lamenta porque teme que la conducta de su padre arruine su reputación y le impida casarse, ¿no? Y es entonces cuando éste le responde con estas palabras del fragmento de que, bueno, no pasa nada, no te preocupes porque la fama no se tiene en cuenta, lo que se tiene en cuenta es la dote, ¿no? Pero el florilegio, sin embargo, omite un detalle clave, y es que la supuesta dote que el padre promete no es más que una colección de libros de chistes, lo que pone de manifiesto el carácter claramente cómico y paródico del pasaje de Plauto, ¿no? A pesar del lema y el sublema bajo el que lo ha situado Mirándola. Bueno, y ahora me gustaría pasar también algunos ejemplos, pero en este caso relacionados al tema del atuendo, la cosmética, etcétera. Y el aspecto físico. En este ámbito podemos observar algunos ejemplos que no solo reflejan la concepción que se tenía sobre estas cuestiones en la época, sino también la manera en que los compiladores de florilegios adaptaban los textos clásicos a sus propios marcos morales e interpretativos. En este primer caso, que lo encontramos en dos de los compiladores, lo tenemos por un lado en Mirándola y por otro en Shortboard, en Mirándola lo coloca sobre el lema, sobre el adorno, su lema: el adorno de las mujeres engaña a los hombres, y el fragmento que pertenece al Remedia Mori de Ovidio dice: nos seduce la elegancia, las joyas y el oro lo cubren todo, la propia mujer es una pequeña parte de sí misma. A veces te preguntan dónde está lo que amas entre tanta cosa, el fastuoso amor engaña los ojos con esa ejida. Sin embargo, en el caso de Shortboard, vemos que es más reducido, ¿no? Y se centra solo en la parte que dice: las joyas y el oro lo cubren todo, la propia mujer es una pequeña parte de sí misma. En este fragmento vemos que se expresa un claro rechazo hacia el adorno y el arreglo femenino, considerando formas de engaño y artificio que revelarían la supuesta debilidad moral y espiritual de quienes recurrían a ello. El Scertum, procedente de los remedios contra el amor de Ovidio, concretamente de un pasaje en el que el poeta aconseja al amante acudir a casa de su amada antes de que ésta haya comenzado a arreglarse y embellecerse, la intención original del texto es, por tanto, desmontar la ilusión amorosa, mostrando el contraste entre la apariencia cuidadosamente construida y la realidad cotidiana. Como puede apreciarse en la diapositiva, el fragmento fue incorporado tanto en el florilegio de Mirándola, como ya mencioné, como en el de Schönborn, aunque con diferencias significativas. En Schönborn el texto aparece abreviado y se conserva únicamente la crítica al adorno femenino, ¿no? Las joyas y el oro lo cubren todo, la propia mujer es una pequeña parte de sí misma. En cambio, en Mirándola, el pasaje se inserta bajo el lema y el sublema: el adorno de las mujeres engaña a los hombres, como ya dijimos, ¿no? Lo que orienta claramente su lectura hacia una interpretación moralizante. De este modo, el fragmento deja de funcionar solo como consejo amoroso dentro de la obra ovidiana y pasa a subrayar, sobre todo, la idea del adorno como elemento engañoso y dotado de un fuerte poder de seducción. Y bueno, esta crítica hacia el adorno y el cuidado excesivo del aspecto no se dirige únicamente a las mujeres, sino que también se extiende con frecuencia a los hombres, como pasaremos a ver ahora. Un buen ejemplo lo encontramos en La perfecta casada, por ejemplo, de Fray Luis de León, donde se afirma que, influidos por las mujeres, algunos varones desarrollan el deseo de agradar mediante la apariencia externa y al hacerlo adoptan comportamientos considerados impropios de su condición masculina, perdiendo así el pudor y la sinceridad que se esperaba de ellos. Hay que decir que durante el siglo XVI, especialmente en las clases altas, se había difundido entre los hombres un ideal de comportamiento refinado y elegante que, en determinados casos, podía percibirse como excesivamente sofisticado o incluso afeminado. Este tipo de actitud se interpretaba con ambigüedad y generaba sospechas morales, ya que se asociaba tanto con una posible desviación sexual como una pérdida de las virtudes tradicionales vinculadas a la masculinidad. Además, se entendía como
un riesgo político y social, tal como se señala, por ejemplo, en el cortesano. El hombre demasiado afeminado era considerado incapaz para la guerra y, por tanto, perjudicial para la estabilidad del Estado. A esta misma concepción remite el fragmento que tenemos en la diapositiva, ¿no? El fragmento vendría a decir, pertenece a las heroídas de Ovidio, y dice, lejos de mí esos hombres que se arreglan como mujeres, a la belleza del hombre le va bien cuidarse. Y como vemos ahí, lo tenemos presente en los 4 florilegios, ¿no? La cita critica abiertamente a los hombres que se arreglan en exceso, comparándolos con mujeres y defendiendo en contraste un ideal masculino basado en la sobriedad y la moderación. De este modo, el pasaje refleja una idea compartida tanto por la tradición clásica como por el pensamiento moral del siglo XVI, algo que queda especialmente claro si atendemos a los lemas y sublemas bajo los que Murmelio y Mirándola decidieron clasificarlo dentro de sus respectivos florilegios. Por ejemplo, lo tenemos que Murmelio lo sitúa bajo el lema contra la futilidad del adorno excesivo. Sin embargo, en Mirándola lo vemos bajo el lema sobre la juventud y el sublema hay que huir de los jóvenes adornados. Pero bueno, es representativo y nos llama la atención que se encuentre realmente en los 4 florilegios. Bueno, ya para terminar, me gustaría resumir brevemente las principales conclusiones que se desprenden de este análisis, ¿no? En primer lugar, hemos visto cómo la imagen de la mujer queda definida fundamentalmente a partir de su papel en el matrimonio. Los textos seleccionados insisten de manera recurrente en cuestiones como el comportamiento esperado de la buena esposa o la importancia de la dote. Y resulta significativo comprobar que muchas de estas ideas heredadas de la tradición clásica continúan plenamente vigentes en el contexto cultural del siglo XVI. En segundo lugar, puede observarse que los temas que más interesan a los compiladores no son necesariamente los más representativos de las obras originales, sino aquellos que resultan útiles para transmitir modelos morales concretos. De ahí la atención constante a las virtudes femeninas, al control del comportamiento dentro del matrimonio, o a los riesgos asociados tanto al lujo como al exceso del adorno. Otro aspecto fundamental es el grado de intervención ejercido sobre los textos clásicos. Los ejemplos analizados muestran cómo los fragmentos son seleccionados, abreviados y en muchos casos descontextualizados para adaptarlos a la moral cristiana y a los objetivos didácticos de cada florilegio. Así, el sentido original del pasaje queda subordinado al lema bajo el que se clasifica, que orienta de manera decisiva su interpretación. Y por último, la gran difusión de los florilegios que presentan un mayor nivel de manipulación textual pone de manifiesto cuál era su verdadera función. Más que ofrecer un conocimiento preciso de las obras antiguas, estos repertorios proporcionaban un banco de autoridades y sentencias fácilmente reutilizables, útiles para la enseñanza moral, la elaboración del discurso humanista y, en general, para satisfacer las necesidades culturales y eruditas de la época. Y sin más, pues nada, lo dejo aquí y muchas gracias por su atención. Quedo a disposición de que si tienen alguna pregunta.